Ama Audiolibros presenta Marqués de Sade, diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Narración Artur Mas. Sobre el autor. Donatien Alphonse François de Sade, más conocido nobiliariamente por su título de Marqués de Sade, nació en París en 1740 y murió encerrado en el manicomio de Charenton en 1814. Fue un escritor, ensayista y filósofo francés, autor de numerosas obras de diversos géneros que lo convirtieron en uno de los mayores y más crudos literatos de la literatura universal. Entre sus obras están Los crímenes del amor, Aline, Valcourt y numerosas obras de diversos géneros. También le son atribuidas Justine o Los infortunios de la virtud, Juliette o Las prosperidades del vicio y La filosofía en el tocador, entre otras. Le es atribuida también la famosa novela La escuela del libertinaje, que fue publicada en 1904 y que sería su obra más famosa. En sus obras son característicos los antihéroes, protagonistas de violaciones y de disertaciones en las que justifican sus actos, según algunos pensadores, mediante sofismas. La expresión de un ateísmo radical, además de la descripción de parafilias y actos de violencia, son los temas más recurrentes de sus escritos, en los que prima la idea del triunfo del vicio sobre la virtud. Fue encarcelado bajo el antiguo régimen, la Asamblea Revolucionaria, el Consulado y el Primer Imperio francés, pasando 27 años de su vida encerrado en diferentes fortalezas y asilos para locos. Sade luego se referiría a este periodo en 1803 diciendo: «Los entreactos de mi vida han sido demasiado largos». También figuró en las listas de condenados a la guillotina. Protagonizó varios incidentes que se convirtieron en grandes escándalos. En vida y después de muerto, le han perseguido numerosas leyendas. Sus obras estuvieron incluidas en el Índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. A su muerte era conocido como el autor de la infame novela Justine, por lo que pasó los últimos años de su vida encerrado en el manicomio de Charenton. Dicha novela fue prohibida, pero circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX y mitad del siglo XX, influyendo en algunos novelistas y poetas como Flaubert, que en privado lo llamaba el Gran Sade, Dostoyevsky, Sviburne, Rimbaud o Apollinaire, quien rescata su obra del infierno de la Biblioteca Nacional de Francia, y que llegó a decir que Sade fue el espíritu más libre que jamás ha existido. André Breton y los surrealistas lo proclamaron divino marqués en referencia al divino Aretino, primer autor erótico de los tiempos modernos, siglo XVI. Aún hoy su obra despierta los mayores elogios y las mayores repulsas. Georges Bataille, entre otros, calificó su obra como apología del crimen. Su nombre ha pasado a la historia convertido en sustantivo. Desde 1834, la palabra sadismo aparece en el diccionario en varios idiomas para describir la propia excitación producida al cometer actos de crueldad sobre otra persona. Introducción. Diálogo entre un sacerdote y un moribundo fue escrita en 1782 y no es hasta el año 1926 que se publica. Trata sobre la hipocresía, la moral y las buenas costumbres, y en la misma el marqués se declara ateo. Es un tenso diálogo entre un sacerdote que le pide a un moribundo que se arrepienta de sus pecados. El moribundo es un hombre ingenioso y filósofo que va rebatiendo uno por uno los débiles argumentos expuestos por el cura, y aunque débil y agonizante, se niega a arrepentirse y a olvidarse de aquello que para él
son los recuerdos de su vida y su andar por el mundo. El sacerdote trata de hacerlo recapacitar y que entienda que sólo dejando entrar a Dios en su corazón podrá ser absuelto y perdonado. En este texto queda en evidencia el sarcasmo y la lógica mordaz características del Marqués de Sade, quien una vez más asume el papel de violador de tabúes. Este controvertido pensador se define a través de su obra y de sus actos como un defensor de la inmoralidad como tendencia ineludible del ser humano. Diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Llegado a este instante fatal en que el velo de la ilusión se desgarra para enfrentar al hombre extraviado con el cruel espectáculo de sus errores y de sus vicios, ¿no te arrepientes, hijo mío, de los reiterados desórdenes a que te han conducido la debilidad y la fragilidad humana? Sí, amigo mío, sí, me arrepiento. Aprovecha entonces el poco tiempo que te queda para obtener del cielo, mediante esos venturosos remordimientos, la absolución general de tus pecados, y considera que sólo por intermedio del muy santo sacramento de la penitencia te será posible obtenerla del Eterno. No te entiendo más de lo que tú me has comprendido. ¿Qué? Te dije que me arrepentía. Sí, lo he oído. Sí, pero sin comprenderlo. ¿Cuál es la interpretación entonces? Hela aquí. He sido creado por la naturaleza, con inclinaciones muy vivas y pasiones muy fuertes. Me hallo en este mundo solo para entregarme a ellas y satisfacerlas. Como estas peculiaridades de mi ser obedecen a los designios primarios de la naturaleza, o, si lo prefieres, son derivaciones esenciales de las intenciones que, en razón de sus leyes, ella proyecta sobre mí, solo me arrepiento de no haber valorado suficientemente su omnipotencia. Mis únicos remordimientos se fundan en el mezquino uso que hice de las facultades criminales para ti, para mí las más simples que la naturaleza me había otorgado para servirla. La he resistido a veces y me arrepiento, cegado por la absurdidad de tus sistemas. En su nombre he combatido contra la violencia de los deseos que había recibido por una inspiración mucho más divina, y me arrepiento. He recogido tan solo flores cuando pude hacer una vasta cosecha de frutos. Tales son los precisos motivos de mi pesar. Estímame lo bastante como para no atribuirme otros. ¿Dónde te arrastran tus errores? ¿Dónde te conducen tus sofismas? Das al objeto creado toda la potencia del Creador. ¿No ves que esta naturaleza corrupta a la que atribuyes la omnipotencia ha sido el origen de las desdichadas inclinaciones que te han extraviado? Amigo, me parece que tu dialéctica es tan falsa como tu espíritu. Me gustaría que razonases con mayor certeza o que me dejaras morir en paz. ¿Qué entiendes tú por creador y qué por naturaleza corrupta? El creador es el amo del universo, quien todo lo ha hecho, quien todo lo ha creado, y el que conserva todo como resultado natural de su omnipotencia. He aquí un gran hombre sin duda. Ahora bien, dime, ¿por qué este hombre tan poderoso ha creado entonces lo que tú llamas una naturaleza corrupta? ¿Qué mérito habrían tenido los hombres si Dios no les hubiera dejado su libre albedrío? ¿Y qué mérito habrían tenido en ejercerlo si no hubiera habido sobre la tierra la posibilidad de hacer el bien y la de evitar el mal? De modo que tu Dios quiso hacer todo al revés, únicamente para tentar o para probar a su criatura. ¿No la conocía entonces?
¿No sospechaba, pues, el resultado? La conocía sin duda, pero quiso dejarle una vez más el mérito de la elección. ¿Para qué? Si ya sabía el rumbo que el hombre tomaría. ¿Por qué no lo indujo a seguir el buen camino, puesto que sólo dependía de él? ¿No dices acaso que es todopoderoso? ¿Quién puede comprender los designios inmensos e infinitos de Dios sobre el hombre? ¿Y quién puede comprender todo lo que vemos? Aquel que simplifica las cosas, amigo, sobre todo aquel que no multiplica las causas para no oscurecer aún más los efectos. ¿Qué necesidad tienes de una segunda dificultad cuando no puedes comprender la primera? Y ya que es posible que la naturaleza por sí sola haya hecho lo que atribuyes a tu Dios, ¿por qué quieres adjudicarle un amo? La causa de lo que no comprendes es quizás la cosa más simple del mundo. Perfecciona tu física y comprenderás mejor la naturaleza. Depura tu razón, desecha tus prejuicios y ya no tendrás necesidad de tu Dios. Desdichado, confiaba en que sólo fueras sociniano. Tenía armas para combatirte, pero bien veo que eres ateo. Y ya que tu corazón rechaza la inmensidad de las pruebas auténticas que cada día recibimos de la existencia del Creador, no tengo nada más que decirte. No se devuelve la luz a un ciego. Amigo mío, convengamos en un hecho, que el más ciego de los dos debe ser sin duda el que se pone una venda antes que el que se la arranca. Tú edificas, tú inventas, tú multiplicas, yo destruyo, simplifico, tú acumulas error sobre error. Yo los combato a todos. ¿Quién de nosotros es el ciego? Entonces, ¿no tienes la más mínima creencia en Dios? No, y ello por una razón bien simple, que es perfectamente imposible creer lo que no se comprende. Entre la comprensión y la fe deben existir vínculos estrechos. La comprensión es el primer alimento de la fe. Donde no hay comprensión, la fe está muerta. Y los que en ese caso pretendieran poseerla, se engañan. No te creo capaz de creer en el Dios que predicas, porque no sabrías demostrármelo, porque no está en ti definírmelo, y en consecuencia no lo comprendes. Y como no lo comprendes, no puedes proporcionarme ningún argumento razonable en su favor. En una palabra, todo lo que está por encima de los límites del espíritu humano es o quimera o inutilidad. Y no pudiendo ser tu Dios sino una u otra de estas cosas, en el primero de los casos, sería yo un loco de creer en él, un imbécil en el segundo. Amigo mío, pruébame la inercia de la materia y te concederé la existencia del Creador. Pruébame que la naturaleza no se basta a sí misma y te permitiré otorgarle un Señor. Hasta entonces, no esperes nada de mí. No me rindo más que a la evidencia, y a esta la recibo únicamente de mis sentidos. Donde ellos se detienen, mi fe queda sin fuerza. Creo en el sol porque lo veo, lo concibo como el centro de reunión de toda materia inflamable de la naturaleza. Presencio su marcha periódica sin sorprenderme. ¿Es un hecho físico, acaso tan simple como la electricidad, pero que nos está vedado comprender? ¿Qué necesidad tengo de ir más lejos? ¿Habré adelantado algo con que tú construyas tu Dios por encima de todo aquello? ¿Y no precisaré entonces del mismo esfuerzo para comprender al obrero que para definir la obra? En consecuencia, no me has prestado ningún servicio
con la edificación de tu quimera. Has turbado mi espíritu, pero no me has aclarado nada, y en lugar de reconocimiento, solo te debo rencor. Tu Dios es una máquina que has fabricado para servir a tus pasiones y la haces funcionar a voluntad. Pero desde el momento en que esa máquina perturba mis pasiones, debes encontrar normal que la haya tumbado. Y justamente en el momento en que mi alma débil tiene necesidad de calma y de filosofía, no vengas a espantarla con tus sofismas, que la asustarían sin convencerla y la irritarían sin mejorarla. Amigo mío, mi alma es lo que ha querido la naturaleza que sea, es decir, el producto de órganos que ella se ha complacido en brindarme conforme a sus designios y necesidades. Y como tiene idéntica necesidad de vicios y de virtudes, cuando ha deseado llevarme hacia los primeros, lo ha hecho. Cuando ha querido las segundas, me ha inspirado los deseos consiguientes, y me he entregado a ellas sin reparos. En esas leyes de la naturaleza que responden sólo a sus deseos y a sus necesidades, debes buscar la causa única de la inconsecuencia humana. De modo que todo es necesario en el mundo, indudablemente. Pero si todo es necesario, entonces todo está determinado. ¿Quién te dice lo contrario? ¿Y quién puede regular todo lo que existe, sino una mano que todo lo puede y que todo lo sabe? ¿No es acaso necesario que la pólvora se inflame cuando se le acerca fuego? Sí. ¿Y qué sabiduría encuentras en eso? ¿Ninguna? Entonces es posible que haya cosas necesarias sin sabiduría, y posible, en consecuencia, que todo derive de una causa originaria, sin que haya ni razón ni sabiduría en esta causa primera. ¿A dónde quieres llegar? A probarte que todo lo que es y lo que ves puede existir sin que ninguna mano sabia y razonable lo conduzca. Efectos naturales deben tener causas naturales sin que haya necesidad de atribuirles orígenes antinaturales, tal como sería tu Dios, quien, insisto, debería ser explicado sin proporcionar a su vez explicación alguna. En consecuencia, desde el momento en que tu Dios no sirve para nada, es perfectamente inútil. Se supone que lo inútil es nulo y que todo lo que es nulo es nada. De modo que para convencerme de que tu Dios es una quimera, no necesito otro razonamiento que aquel que me proporciona la certeza de su inutilidad. Conforme a esto, me parece superfluo hablarte de religión. Oh, ¿por qué no? Nada me divierte tanto como el exceso a que los hombres han podido llegar en materia de religión. El fanatismo y la imbecilidad son extravíos tan prodigiosos que sus espectáculos, desde mi punto de vista, pese a ser horroroso, es siempre interesante. Responde ahora con franqueza y, sobre todo, desecha tu egoísmo. Si fuera yo lo suficientemente débil como para dejarme sorprender por tus ridículos sistemas sobre la existencia fabulosa del ser que hace necesaria la religión, ¿bajo qué forma me aconsejarías que le rindiera culto? ¿Preferirías que adoptase los ensueños de Confucio antes que las extravagancias de Brahma? Debo adorar la gran serpiente de los negros, el astro de los peruvianos o el dios de los ejércitos de Moisés. ¿A cuál de las sectas de Mahoma quisieras que me convirtiese? ¿O cuál de las herejías cristianas sería preferible para ti?
Ten cuidado con tu respuesta. Puede haber duda sobre cuál será, lo que quiere decir que es egoísta. Aconsejarte lo que creo equivale a amarte como a mí mismo. No, 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 no. Hacer caso a semejantes errores equivale a amarnos bien poco los dos. Pero ¿quién puede ser tan ciego ante los milagros de nuestro divino Redentor? Aquel que no lo ve sino como el más ordinario de los bribones y el más vulgar de los impostores. Oh dioses, ¿lo escucháis y no tronáis? No, no, amigo mío, no, todo está en paz, porque tu Dios, sea impotencia, sea razón, sea en fin lo que tú quieras, es un ser que admito solo un instante, nada más que por condescendencia hacia ti, o si te place, para prestarme a tus pequeños designios. Si existe, como tu locura lo pretende, no puede haber usado para convencernos medios tan ridículos como los que tu Jesús supone. ¿Cómo? ¿Acaso no son pruebas las profecías, los milagros, los mártires? ¿Cómo puedes pretender razonablemente que acepte como prueba algo que no ha sido probado? Para que la profecía se convierta en prueba, sería preciso que antes yo tuviera la completa certeza de que ha sido hecha. Pero he aquí que al estar consignada en la historia, no puede tener para mí más fuerza que la que tienen los demás hechos históricos, extremadamente dudosos en sus 3/4 partes. Si a esto agregamos la más que verosímil sospecha de que nos son transmitidos por historiadores interesados, tendré, como ves, todo el derecho de dudar. ¿Quién me asegura, por otra parte, que esta profecía no ha sido hecha a posteriori, que no es sino el resultado de una muy simple política, como la que ve un reino feliz bajo el dominio de un rey justo, o la helada en el invierno? Con todo esto, ¿cómo quieres que la profecía tan necesitada de prueba pueda convertirse ella misma en prueba? En cuanto a tus milagros, ya no me engañan. Todos los pícaros los han hecho y todos los tontos han creído en ellos. Para persuadirme de la autenticidad de un milagro, tendría que estar seguro de que el suceso así denominado fuese absolutamente contrario a las leyes de la naturaleza, pues sólo lo que le es extraño puede pasar por milagro. Pero ¿quién la conoce lo suficiente para atreverse a afirmar categóricamente cuál es el punto donde ella se detiene y cuál aquel otro en que ella es violada? No se necesitan más que 2 cosas para acreditar un pretendido milagro: un volatinero y unas mujercitas. Vamos, no pretendas encontrar otro origen a los tuyos. Todos los sectarios novatos los han hecho, y lo que es más singular, todos han encontrado imbéciles que les han creído. Tu Jesús no ha sido más original que Apolonio de Tiana, y sin embargo a nadie se le ocurre tomar a éste por un dios. Por otra parte, tu argumento más débil es, sin duda, el que se refiere a tus mártires. No es preciso más que entusiasmo y resistencia para serlo, en tanto que la causa opuesta me ofrezca tantos mártires como la tuya. No estaré jamás suficientemente autorizado para suponer a una mejor que la otra. Me siento, en cambio, muy inclinado a suponer a las 2 dignas de lástima. Amigo mío, si el Dios que predicas existiera realmente, tendría necesidad de milagros, de mártires y de profecías para establecer su imperio. Y si, como dices,
el corazón del hombre fuese su obra, ¿no sería ese el lugar que habría elegido como santuario para su ley? Esta ley justa, puesto que emanaría de un Dios justo, se encontraría grabada de modo irresistible dentro de todos, y de un extremo al otro del mundo, todos los hombres, igualándose por este órgano delicado y sensible, rendirían igual homenaje al Dios de quien lo hubieran recibido. Todos tendrían una sola manera de amarlo, una manera de adorarlo o de servirlo, y se les haría tan imposible ignorar a este Dios como resistirse a la íntima inclinación que sentirían por su culto. ¿Qué veo en el mundo en lugar de esto? Tantos dioses como países, tantas maneras de servir a esos dioses como diferentes mentes o diferentes imaginaciones. Y esta diversidad de opiniones en la que estoy prácticamente imposibilitado de elegir, ¿sería para ti la obra de un Dios justo? Vamos, predicante, ofendes a tu Dios presentándomelo de esta suerte. Déjame negarlo del todo, pues si existe, lo ofendo mucho menos yo con mi incredulidad que tú con tus blasfemias. Retorna a la razón, predicante. Tu Jesús no vale más que Mahoma, Mahoma no más que Moisés, y los tres no más que Confucio, que en cambio dictó algunos buenos principios, mientras los otros tres desvariaban. Pero en general, todos estos personajes no son más que impostores, de los que el filósofo se ha mofado, en los que el populacho ha creído y que la justicia hubiera debido ahorcar. Esa justicia ha sido implacable solo con uno de los cuatro, con el que más lo merecía. Era sedicioso, turbulento, calumniador, pícaro, libertino, un farsante grosero y un malvado peligroso. Poseía el arte de arrastrar al pueblo y se hacía en consecuencia digno de castigo en una situación como la que se encontraba Jerusalén entonces. Se demostró gran juicio al deshacerse de él, y es tal vez el único caso en que mis principios, extremadamente moderados y tolerantes por cierto, pueden admitir la severidad de Temis. Disculpo todos los errores, excepto aquellos que pueden tornarse peligrosos para el orden en que se vive. Los reyes y sus majestades son las únicas cosas que se me imponen, las únicas que respeto. Quien no ama a su país y a su rey no es digno de vivir. Pero, a pesar de todo, tienes que admitir alguna cosa después de esta vida. Es imposible que tu espíritu no haya intentado alguna vez atravesar las tinieblas del destino que nos aguarda. ¿Y qué sistema puede haberlo satisfecho mejor que aquel que reserva una multitud de penas para el que vive en el mal y una recompensa eterna para el que vive en el bien? ¿Cuál sistema? Pues el de la nada, amigo mío. Jamás me ha asustado y no veo nada más consolador y simple. Todos los otros son obra del orgullo. Este solo lo es de la razón. De todas maneras, esa nada no es espantosa ni absoluta. ¿No tengo acaso bajo mis ojos el ejemplo de las perpetuas generaciones y regeneraciones de la naturaleza? Nada perece, amigo mío, nada se destruye en el mundo. Hoy hombre, mañana gusano, pasado mañana mosca. ¿No es esto existir siempre? ¿Y por qué quieres que se me recompense por virtudes de las cuales no he hecho mérito o castigado por crímenes que no he podido evitar? ¿Puedes conciliar la bondad de tu pretendido Dios con este sistema? ¿Puede él haber querido crearme solamente para darse el gusto de castigarme, y ello únicamente
a causa de una elección en la que no me deja alternativa. ¿Tienes alternativa? Sí, según tus prejuicios, pero la razón los destruye. El sistema de la libertad del hombre solo fue inventado para sostener aquel otro de la gracia que era tan favorable a vuestras ilusiones. Dime, ¿qué hombre en el mundo, viendo frente a sí la imagen del cadalso, cometería un crimen si fuera libre de no hacerlo? Nos arrastra una fuerza irresistible y no somos ni por un instante dueños de decidirnos por otra cosa que aquella hacia la que nos sentimos inclinados. No hay virtud que no sea necesaria a la naturaleza y análogamente ni un solo crimen del que ella no tenga necesidad. Justamente en el perfecto equilibrio que mantiene entre unos y otros reside toda su ciencia. ¿Podemos, pues, ser culpables del camino al que nos arroja? No más que la avispa que clava su aguijón en tu piel. De modo, entonces, que el más grande de los crímenes no debe inspirarnos ningún horror. No, no es eso lo que digo, no es eso. Basta que la ley lo condene y que la espada de la justicia lo castigue para que deba inspirarnos aversión o terror. Pero cuando por desgracia ha sido cometido, es preciso afrontar los hechos y no entregarse a remordimientos estériles que son totalmente inútiles, pues no han podido preservarnos de él, y nulos, pues nada reparan. Es absurdo entonces librarse a ellos, pero más absurdo aún temer ser castigados en el otro mundo si hemos tenido la suerte de eludir el castigo en este. Claro está, que no quiero incitar con esto al crimen. Es menester sin duda evitarlo tanto como sea posible, pero hay que saber huir de él por medio de la razón, y no por falsos temores que no conducen a nada y cuyos efectos son prontamente destruidos en un alma un poco firme. La razón, sí, amigo mío, solamente la razón debe advertirnos que dañar a nuestros semejantes nunca puede hacernos dichosos, y nuestro corazón indicarnos que contribuir a la felicidad ajena es el más grande goce que la naturaleza nos haya acordado sobre la tierra. Toda la moral humana está contenida en esta sola frase: hacer tan felices a los demás como uno mismo desearía serlo, y nunca causarles más daño del que uno mismo quisiera recibir. He aquí, amigo mío, he aquí los únicos principios que debemos seguir, y no hay necesidad ni de religión ni de Dios para apreciarlos y admitirlos. Solo hace falta un buen corazón. Pero siento que desfallezco. Predicante, abandona tus prejuicios. Sé hombre, sé humano, sin temor y sin esperanza. Deja de lado tus dioses y tus religiones. Todo eso no sirve más que para poner el hierro en la mano de los hombres, y la sola mención de todos esos horrores ha hecho verter más sangre sobre la tierra que todas las otras guerras y flagelos juntos. Renuncia a la idea de otro mundo. No lo hay, pero no renuncies al placer de ser feliz en éste y de hacer feliz a los demás. Es la única posibilidad que la naturaleza te ofrece de duplicar tu existencia o de extenderla. Amigo mío, la voluptuosidad fue siempre el más querido de mis bienes. La he glorificado toda mi vida y he querido acabar en sus brazos. Mi fin se aproxima. 6 mujeres más bellas que el día están en el gabinete vecino. La reservaba para este momento. Toma tu parte. Procura olvidar sobre sus senos. Siguiendo mi ejemplo,
todos los vanos sofismas de la superstición y todos los imbéciles errores de la hipocresía. Nota: el moribundo llama, las mujeres entran y el predicante se vuelve en sus brazos un hombre corrompido por la naturaleza, por no haber sabido explicar lo que era la naturaleza corrupta. Fin. Has escuchado Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, de El Marqués de Sade, una producción de Ama Audiolibros.